Busca a Jesús cada mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración. Hola, muy buenos días. Gracias porque nos acompañan nuevamente en este día. Les saludamos con mucho gusto. Les damos una bonita bienvenida a estudiar nuestra lección número 9, Misión en favor de los poderosos. Nuestro versículo Mateo 16:26. ¿Qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Gracias, Rosalena. Seguimos hablando de esos poderosos y hoy vamos a hablar de Nicodemo para hoy martes 28 de noviembre. El título es Testificar a los instruidos y es Nicodemo. Nicodemo era un hombre culto. La Biblia lo describe como un gobernante de los judíos en Juan 3:1. Jesús se refirió también a él como un maestro de Israel en el versículo 10. Así que él conocía la Biblia y tenía sed espiritual del Señor. Desde una perspectiva humana, podía parecer un seguidor de Dios. Guardaba todos los mandamientos y era un líder respetado entre los judíos. Era poderoso y rico, y muchos consideran que estas cosas eran señales de que Dios lo había bendecido. Sin embargo, resulta que estas apariencias superficiales eran únicamente eso, apariencias superficiales. Sí, a pesar de que estaba muy instruido esta persona, pues solamente de apariencias, porque vamos a ver en la historia de hoy cómo él tenía la necesidad de Dios. O sea, aparte se sentía pobre espiritualmente porque quería eso, ¿verdad? Conocer más. Y me gustaría que leyéramos esta historia que nos habla la palabra de Dios. Juan 3, del 1 al 12. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiera y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Gracias. Sí, fíjate que cómo podemos ver aquí que este Nicodemo, aunque era rico y poderoso y que sabía mucho de la palabra de Dios, porque también era obediente, obedecía todos los mandamientos de Dios, tenía esa necesidad de aprender más del maestro. Por eso se acercó a él y de noche lo hizo también, ¿verdad? Porque quería, yo creo que de todas maneras ser salvo, ¿verdad? Cuando Nicodemo se acercó a Jesús, trató de salvar las apariencias, el status quo, como decimos, ¿verdad? Pero Dios conocía su corazón. Del mismo modo, Dios conoce el corazón y las necesidades de todos los ricos y los poderosos, sin importar su origen. Nicodemo fue a Jesús porque sus enseñanzas lo habían convencido. Su orgullo le impedía confesar abiertamente a Jesucristo como su Señor.
pero aquella noche lo cambió para siempre, incluso después de convencerse de que Jesús era el enviado de Dios. Siguió sin reconocer abiertamente que era seguidor de Jesucristo. Sí, podemos preguntarnos por qué esa noche que fue a Jesús lo cambió para siempre, Rosalena, y no lo podemos ver pronto hasta el final, ¿verdad? Hasta el final de la vida de Jesús, y que son los versículos que vamos a seguir leyendo en este mismo Evangelio de San Juan. Ahora vamos a ver los textos que se encuentran en el capítulo 7 del 43 al 52. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y a esto le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. El final dice que cada uno se fue para su casa, ¿verdad? Así que también otro texto en el que podemos ver ahora a Nicodemo, aquí podemos ver que él trata de defender a Jesús, pero en otro texto al final, cuando ya muere Jesús, también podemos ver actuar a Nicodemo. Sí, Juan 19:39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe, como 100 libras. Fíjate, Rosalena, que en estos versículos podemos ver que Nicodemo obviamente había quedado tremendamente impactado por Jesús. Intentó protegerlo cuando Jesús estaba vivo y luego honrarlo después de su muerte. Sin duda, Jesús había tocado a Nicodemo, quien, por más alarde de su conocimiento y sabiduría que hicieran, tenía una gran necesidad del Salvador, como la tenemos cada uno de nosotros. Así que podemos aprender de esta historia de Nicodemo que, aunque no lo siguió al principio, después de que conoció a Jesús, pero sí estuvo al tanto de su vida hasta que después se entregó completamente al Maestro, ¿verdad? Sí, una gran lección la de Nicodemo para hoy en día en nosotros. Sí, así que amigos y hermanos, que también nosotros podamos sentir esa necesidad de Dios. Vayamos a Él y Él nunca nos va a rechazar. Que el Señor les bendiga. Bello día, hermanos. Gracias por compartir esta reflexión y ser parte de esta alabanza. Porque no hay día completo sin adoración.